Buenas noches. Hoy tenemos una paracha muy interesante. Esta porción se lee generalmente antes de la fiesta de Purim. La fiesta de Purim también está relacionada con la reina Esther. Es una historia bien interesante y muy profunda. En la porción de la semana pasada, Terumá, Dios ordena la construcción del Mishkan o tabernáculo, el lugar de reunión de Moshe. Es un punto de encuentro donde el pueblo de Israel se encontraba con el Eterno y lo hizo con el propósito de habitar en medio de su pueblo y también en medio y dentro de ellos. Y realmente es muy interesante esa porción bíblica. En Tesabé, que es la parachá de esta semana, nos enseñan el protocolo para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Recuerden que todo tiene un protocolo. Cuando usted va a la casa de Nariño en Colombia, a la casa de las Garzas, al, a la Casa Blanca, tiene que haber un protocolo para poder tener una cita con las personas importantes de esas diferentes casas políticas y diplomáticas. Eh, También se habla en esta parachá de las vestiduras sacerdotales, los secretos que tienen cada una de las piedras. Estaba diciendo que también se hablan de las vestiduras que usaba el sumo sacerdote, que tienen sus misterios, tienen sus secretos, tienen sus códigos y nos enseña a estar completamente consagrados para él. No como hoy día que tenemos una sociedad, yo le llamo una sociedad de microondas. Nos, todo puede ser permisible, pero la Torá nos enseña que hay una etiqueta, un ritual, un protocolo que nos permite conectar. La globalización y la simplicidad de los métodos buscan ignorar la eficacia de que nosotros sigamos las misbot, las ordenanzas y el paso a paso que la Torah nos enseña. A pesar de que cuando nosotros seguimos un protocolo, un ritual, eh, vemos la contundencia de seguir las reglas para conectar. Hoy día, como todo es inmediato, es automático, como la inteligencia artificial, como nuestro amigo Google, que inmediatamente uno quiere consultar algo, lo chatea por Google, como la oficina que tenemos encriptada en nuestro celular, el que le presta atención a la formalidad, a la solemnidad, al protocolo y precisamente al protocolo en un evento espiritual. Hoy en día todo es como el microondas, pero le tengo noticias. Hashem, el Dios del universo, aún cree en los procesos. Por ejemplo, el tema de la globalización abre las puertas a la inclusión y una inclusión mal aceptada. ¿Qué significa eso? Abre las puertas a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso el mundo está corriendo a una velocidad y cada vez queremos todo estilo microondas. Pero con Hashem no es así. Dios respeta su protocolo, Dios respeta sus procesos. Eh, la espiritualidad etimológicamente significa espíritu y ritual. Para aquellas personas que dicen yo no soy religioso, pero, pero me gusta conectar con Dios, pues quiero decirte que para conectar con Dios tenemos que seguir pasos y esos pasos que ya nuestros ancestros en el linaje de Abraham lo han establecido en el Sidur, lo han establecido en los libros de rezos, en los libros de Kabbalah, nos enseñan a cómo conectar cada vez más y cómo la pureza y cómo la obediencia nos permite entrar detrás del velo y que para conectar con esa divinidad. Por eso esta paracha nos enseña códigos, misterios y secretos detrás de la solemnidad,
del ritual que vivían nuestros patriarcas, tanto en el lugar en el Mizcán, lugar de encuentro, como también en el templo de Salomón. Por eso Israel no perderá ese contacto con la presencia divina y ese deseo apasionado de hacer lo que Dios ordena. Cuando nosotros venimos del sistema de creencias que fuimos enseñados, algunos vienen de la religión tradicional romana y después se pasaron a la religión cristiana y ahorita están dando sus pasitos hacia la Torá, pues es diferente cuando nosotros empezamos a conectar con la Torá porque la Torá nos lleva paso a paso. Paso a paso nos va enseñando, nos va colocando tips para poder conectar con la divinidad. Esa pasión de Israel se, se manifestará en la casa de Israel. Ya les he explicado que la casa de Israel somos todos nosotros que tenemos el ADN de nuestro patriarca Abraham, porque aunque muchos no han conectado con su identidad por ignorancia, por falta de conocimiento, pero muchas millones y millones de personas tienen la simiente de Abraham y en algún momento ese chip se va a despertar. Ese chip, como todos ustedes que están aquí conectados, ese chip va a alumbrar los corazones y todos tenemos esa chispa de luz, esa inclinación a la santidad muy intrínseca que nos permitirá, que no nos permitirá sucumbir ni sumergirnos totalmente en la mundanalidad que proporciona el mundo secular, que a veces sin conciencia y sin temor a Kadosh Barujú y dormidos en su conciencia ofenden a Dios y buscan convertir su búsqueda al estilo microondas. Esta pequeña introducción para poder entrar a esta paracha hermosa, paracha Tetzabé, que comprende desde el libro de Éxodo, capítulo 27-20, al capítulo 30-10. Tetzabé significa y tú ordenarás. Pero también ustedes saben que las palabras en el hebreo antiguo, Yoli, cierra el micrófono, por favor. En el hebreo antiguo también la palabra tesabé significa conectarse. Por eso hice la introducción de hablando de la conexión que nosotros podemos tener con la divinidad y que para Dios es importante que nosotros tengamos un protocolo, una etiqueta, un método para poder conectar con su presencia. Hay una manera muy hermosa que es hacer Ibodedut. Ibodedut es conectar con la naturaleza buscando la presencia divina. Y también lo que nosotros llamamos presencia. Cuando nosotros nos apartamos al lugar secreto o a un lugar con la naturaleza y empezamos a respirar profundo, empezamos a buscar esa luz, entonces todos nuestros puntos energéticos se encienden y empiezan a manifestar esa luz que viene de los mundos superiores. Pero también hay otros métodos. El hacer los salmos te conecta con la divinidad. El hacer meditaciones ya con los nombres de Dios ya es una herramienta mucho más fuerte, mucho más poderosa. También, y Bodedú también es hablar con nuestras propias palabras, ser muy sincero con Dios, abrirse. Otra manera de conectar es hacer techubá y dentro de la techubá, techubá es arrepentimiento, también incluir el bidui. Bidui es la confesión específica de cada una de las transgresiones que cada persona pueda tener. Y como estamos investigando y estamos eh, profundizando en la sanidad del alma, en la sanidad del cuerpo, ya sabemos que cuando hacemos techubá no solamente hacemos por las transgresiones de esta vida, sino que podemos incluir cosas que pasaron en vidas anteriores. Entonces, esta paracha, que es la octava porción del libro de Éxodo o Sefer Shemot,
vamos a ver los puntos que nos resumen la paracha. Primero, Hachén le pide a Moshe que le ordene al pueblo proveer aceite de oliva para encender las lámparas del candelabro. 2. Hachén ordena a Moshe consagrar a los Kohanim, a los sacerdotes, con vestimentas especiales para el sacerdocio. 3. El significado de las vestimentas sacerdotales. Siguiente, separación de los sacerdotes por 7 días antes de comenzar su servicio sacerdotal. Y el último, la misbah de Haketoré, el altar para el incienso. En esta parachá, Dios ordena por medio de Moshe a proveer el aceite de oliva a todo el pueblo de Israel. Ese aceite serviría para encender las lámparas del candelabro, del tabernáculo y iluminar desde el Mizcam, desde el lugar de reunión, a toda la humanidad. Recuerden que tanto el tabernáculo de Moshe como el templo de Jerusalén era profético para toda la humanidad. Cuando se encendían las luces, irradiaba para toda la humanidad. Cuando se colocaban las 12 orgazas de pan, eso irradiaba prosperidad para toda la humanidad. También cuando se hacía el incienso, el servicio del incienso también era tipología de las oraciones que suben a los mundos superiores y favorecía a toda la humanidad. Según los sabios de la Torá, el pueblo de Israel es comparado con el aceite de oliva y con el árbol mismo. Y vemos varios puntos en este momento. Al igual que el aceite de oliva es el más fino de todos los aceites, Israel es la más santa de las naciones. Y cuando yo digo esto, no se sienta por fuera de Israel, porque nosotros pertenecemos a la casa de Israel por nuestros apellidos, y las personas que no tengan apellidos sefarditas o askenesitas, usted pertenece a Israel porque usted entró en un pacto con el Shabbat y él nos dará un nombre mejor que el de hijos si nosotros eh, practicamos el Shabbat como debe ser. Segundo, el proceso del olivo para sacar el precioso líquido del aceite consiste en ser prensado y golpeado. Similarmente, el pueblo de Israel, después de duros procesos como el desprecio, el exilio, el destierro, ser torturados en esos exilios, aporreados, Israel purifica su alma y su corazón y retornan a Hashem y emanan la luz de la Torá. Así como el proceso del aceite de oliva, así Israel ha sido procesado para emanar la luz para toda la humanidad. Siguiente, el aceite no se mezcla, se- sino que permanece separado. Asimismo, el pueblo de Israel, a pesar de los exilios, ha mantenido y mantendrá por siempre su identidad que los hace diferentes. No se mezcla, sino que siempre Israel mantiene su identidad. Así como nosotros, mientras unas personas están en sus actividades seculares en Shabbat, a nosotros nos separa y nos conecta con el Edén y nos hace diferentes del resto de la humanidad. Cuando el aceite se mezcla con otros líquidos, el aceite flota a lo más alto. Asimismo, cuando Israel cumple la voluntad de Hashem, ellos se elevan por encima de las demás naciones. Cada vez Israel gana más premios Nobel, sacan más invenciones de tecnología, son una potencia mundial en el ejército, son potencia mundial en medicina. Así que cada vez que el pueblo de Israel es comparado con el aceite, es porque el aceite flota más alto que los otros líquidos. El aceite sirve para iluminar el mundo. Asimismo, la luz y la sabiduría que irradia del pueblo de Israel, de sus jajamín, o sea, de sus sacerdotes, ilumina al mundo entero.
Como dato curioso, esta paracha, el nombre de Moshe no es mencionado porque en versículos anteriores le estaba pidiendo a Dios de que si él no perdonaba a Israel, lo quitara de su libro y efectivamente así sucedió. Lo mismo pasa en la Megilá Esther, ya que estamos previos a la fiesta de Purim. El nombre de Hashem no es mencionado ni una sola vez en el libro de Esther, a pesar de que todos los eventos que suceden en la historia de Esther fue orquestado por Dios. Vemos otra historia referente también a la fiesta de Purim y es la historia de Amalek, cuando lo consideramos como un pueblo, pero realmente cuando hablamos de Amalek en la Torá estamos hablando de un arquetipo del mal. Este Shabbat, antes de la fiesta de Purim, también es llamado Shabbat Sahor y hace referencia a recordar, ya que debemos recordar conforme a la palabra en Devarim 25, 17 al 19. Y se los voy a leer, permítanme un segundito. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron ustedes de Egipto, cuando se encontró en el camino y castró a los rezagados de tu pueblo, a todos los débiles que se retrasaban, cuando tú estabas exhausto, fatigado, y Amalek no tuvo temor de tu Dios. Entonces, cuando Hashem tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor en la tierra que Hashem tu Elohim te entrega como propiedad y heredad para que lo tomes en posesión, deberás borrar todo recuerdo de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, vemos que el nombre de Moshe no está en la paracha. El nombre de Hashem no está en el libro de Esther. Mas, sin embargo, Dios ordena que se borre el nombre de Amalek en referencia a la porción que es agregada al ciclo normal de la lectura de la Torá, en la cual se relata la obligación de borrar el nombre de Amalek de la faz de la tierra. Dice el libro de Éxodo 17:16 que Dios juró por su propio trono que tendrá guerra del Eterno con Amalek de generación en generación. Cuando Hashem nos dice, recuerda lo que te hizo Amalek cuando saliste de Egipto, no es solamente para ese tiempo, sino para nuestras vidas en el aquí y en el ahora, porque Amalek es un espíritu sutil que se levanta contra los propósitos de Dios. ¿Y de dónde viene Amalek? Recordemos que Amalek es nieto de Saúl, también llamado eh, Edom, como está escrito en Génesis 36:12. Tana fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y engendró a Amalek. Amalek significa belicoso, el que lame la sangre, el que se fortalece con el resentimiento, el pleito y la división. Todo lugar donde hay pleito, resentimiento, división, pereza, están influenciados por esa fuerza espiritual. Amalek se interpuso a Israel camino a la tierra prometida. Una vez que Hashem divide el mar rojo y Israel pasa, se hizo muy famoso el poderío de Hashem por medio de Moshe, por el liderazgo de Moshe, pero el único pueblo que no tuvo temor de Israel fue Amalek. Él atacó por la retaguardia a todos los que estaban cansados, fatigados, a los débiles y no tuvo temor de Dios. Entonces, hoy estamos hablando en el aquí y en el ahora. Las personas que se sienten cansadas, fatigadas, débiles, son posibles objetivos de esta fuerza. Y se enfrentó a Israel. Moisés, Aarón y Ur libraban la batalla espiritual desde lo alto de una montaña. Aarón representando la queunase sacerdotal y Ur representando la monarquía, mientras que Josué peleaba en el
en el campo de batalla. Era tan fuerte esta confrontación con la fuerza del mal porque les vuelvo y les digo, Amalek, aunque es un pueblo, más bien es un arquetipo y la representación de un mal. Mientras Moche permanecía con sus manos levantadas, Israel prevalecía. Eso es tipología de mientras nosotros estamos todos los días leyendo Torá, meditando, haciendo nuestras oraciones con los Teilín, cuando nosotros estamos permanentemente conectados, nosotros vamos a prevalecer. Pero cuando Moche bajaba las manos, prevalecía Amalek. Entonces, relacionando esta historia de Amalek con la fiesta de Purim, que es la fiesta de la reina Esther, el oponente de Esther y del pueblo de Israel en Persia era Amán. ¿Y quién era Amán? Un descendiente directo de Amalek. Él era enemigo de Israel en Persia. Y cuando Dios tiene un propósito de colocarte en X o Y posición, ahí estaba la reina Esther, una mujer que fue criada por su tío Mardoqueo, de una belleza inigualable. Según el Zohar, Esther es la reencarnación de Sara y Sara fue una de las mujeres más hermosas de todos los tiempos. Así que ya se imaginan la belleza de Esther. Amán, descendiente directo de Amalek, decidió exterminar al pueblo de Israel echando suerte. Por eso cuando dicen que se echan suerte es Purim, de ahí el nombre de la fiesta y donde celebramos la victoria de Israel sobre el mar. El valor numérico de la palabra Malé es de 240. Tiene el mismo valor que la palabra Safet, que significa duda. Cuando una persona tiene muchas dudas, cuando dice, ¿será que Dios iba a hacer esto conmigo? ¿Será que si, las promesas que Dios me ha dado sí se van a cumplir? Está siendo influenciado por esa fuerza maligna de Amalek. Amalek tiene el poder de crear dudas en los corazones sobre el propósito de Dios en tu vida. Hace que te enfoques más en la fatiga, en el cansancio, en la quejadera, debilitando tu fe. Aunque la fe es una fuerza que puede mover montañas, Baruch Chen, las personas que tienen fe, hay personas que son súper apasionadas y cuando dicen algo lo dicen con una fuerza interior, con una fuerza, eso es maravilloso. Pero la duda también trabaja en sentido contrario, por eso nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos. Inmediatamente llega un dardo de duda, un dardo de cansancio, un dardo de temor, inmediatamente lo apagamos. ¿Cómo aprendemos a apagar esos dardos? Inmediatamente agradecer. Cuando nosotros empezamos a agradecer a pesar de las circunstancias, entonces estás apagando esos dardos de pensamientos negativos. Y cuando la duda entra, también tiene esa fuerza de atraer el temor, el fracaso, y por eso Dios nos ordena borrar la memoria de Amalek debajo de los cielos. Quitarse ese fundamento donde se arraiga el dolor, el resentimiento y la ira, porque Amalek también siembra ese ego para que las personas sientan resentimiento, para que sientan ira, para que no sean capaces de perdonar y para que recuerde siempre eventos frustrantes del pasado. Tenemos entonces que fortalecer la emuná, esa fe inquebrantable que distinguió a Moshe, siempre avanzando como si estuviera viendo al invisible. Amán era uno de los consejeros principales del esposo de Esther, tenía un propósito, destruir a Israel,
a pesar de que él sabía en su corazón que no iba a prevalecer, busca siempre esa fuerza maligna que viene de Amalek, busca enfriar la revelación divina. Entonces, ¿cómo se revela? Encuentras personas muy filosóficas, muy estudiadas y dices, ¿y tú crees en Dios? ¿Tú por qué estás en esa creencia? ¿Tú por qué eres tan espiritual si ya lo científico está prevaleciendo sobre lo espiritual? Pero mentira, que son personas que tienen mucha influencia amalecita. Cuando usted escuche todo discurso o toda historia que va contra Israel, contra la Torá, contra la espiritualidad, y cuando separa lo de arriba y con lo de abajo, bueno, tú tendrás a tu Dios, pero aquí hay que hacer cosas físicas para poder progresar, cuando nosotros sabemos que todo viene del cielo. Mi ayuda, mi socorro viene del cielo, mi provisión viene del cielo. Y Amalé siempre está impidiendo la unidad, está buscando que te vuelvas muy, muy, muy intelectual y las personas se separen de la voluntad de Dios, empiezan a renegar de Dios y le dan fuerza a ese mal amalecita. ¿Cómo nos podemos proteger de Amalek? Tener presente que Dios, el Eterno, Hakadosh Barujú, siempre estará presente y que no hay nada fuera de él. Dios hizo la luz y la oscuridad. Él lo hizo todo con un propósito. Y hizo la luz y la oscuridad porque tiene que haber un equilibrio. Y también recuerden el pasaje de Job cuando dice, y entre ellos venía uno de sus hijos, que era él, Tamemen, que no lo puedo decir ahora, pero también es considerado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Así que, bueno, vamos a cuidarnos de la duda, vamos a cuidarnos vamos a cuidarnos de el cansancio cuando tú tienes varios días sin conectar, varios días sin orar, varios días sin conectarte con las enseñanzas, varios días sin leer Torah. Preocúpate porque te está enfriando Amalek. Preocúpate cuando no le das el primer lugar a Dios en tu vida. Preocúpate cuando a pesar, con el cansancio no puedes sacar tiempo para Dios, no has abandonado tu lugar secreto. Acuérdate cuando estabas en ese primer amor, que ibas al campo, te abrazabas al árbol, conectabas con Dios, ibas al mar y hacías mil ve. Acuérdate cuando le cantabas un cántico nuevo que salía de tu corazón. Todas esas cosas hay que tenerlas presentes para que no venga ese espíritu de Amalek para enfriar tu relación con Dios. Nos preparamos para la meditación. Importante que respiremos. Saben que cada vez que respiramos estamos activando nuestros puntos energéticos. Tomamos aire, retenemos y botamos. Tomamos aire, retenemos y botamos, relajamos nuestros pies, relajamos nuestras piernas, relajamos nuestra espalda, relajamos nuestros hombros, relajamos nuestros brazos y damos gracias, 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 gracias. En este momento hacemos una declaración, Padre, Dios del universo, en este momento desarraigamos de nuestros hombros y de nuestro ADN toda fuerza amalecita. Renunciamos a todo cansancio, a toda pereza, a toda fuerza amalecita en nuestras vidas. Lo sacamos de nuestra vida, de nuestros pensamientos, nos liberamos, soltamos y dejamos ir todo pensamiento negativo que ha querido poner duda, que ha
querido poner cansancio, que ha querido poner pereza, que ha querido poner en nuestras vidas resentimiento, dolor, falta de perdón, contienda, división, disensión, y en este momento nos liberamos de esa fuerza del mal representada por Amalek. Tomamos aire, retenemos y botamos.